Bienvenidos al espacio para preguntas. Todos los lunes a las 5 de la tarde nuestro pastor responde las preguntas desde la Biblia. La palabra de Dios permanecerá para siempre y seremos la generación que vive en la palabra. Un gran abrazo, familia. Qué bueno que nos conectamos por este medio. Doy gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Estamos abriendo camino con este nuevo espacio, así que sabemos que nos va a tomar varios meses el poder ir generando en la familia de CCI una constancia en este espacio nuevo que estamos abriendo. Todos los lunes a las 5 de la tarde nos tomamos media hora para estar contestando preguntas, para estar respondiendo preguntas. La idea que me puso el Señor es un programa muy abierto. Vamos a estar abriendo el teléfono y recibiendo llamadas muy pronto. Ahorita tenemos limitantes técnicas y fue la razón por la cual la semana pasada tuvimos problemas con el programa. Este es el segundo episodio de preguntas al pastor. Hoy tengo preparados 3 preguntas que ustedes me han hecho llegar. Nos las pueden hacer llegar por el Facebook, nos las pueden hacer llegar al chat de Telegram de la iglesia o de la radio. Un gran abrazo a todos los que nos están siguiendo por Frecuencia CCI, nuestra radio, un sonido con sentido, y doy gracias a Dios por la vida de todos los que están sintonizados con nuestra radio y también a los que nos están viendo por el Facebook Live. Como les digo, este es un espacio nuevo que estamos abriendo y yo sé que va a tomar tiempo en que la iglesia se acostumbre. Oremos, iglesia. Señor, yo te doy gracias por esta tarde. Hoy te pedimos que nos enseñes, que nos des sabiduría de la buena, la que viene, Señor, del cielo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La razón por la que hemos abierto este programa es porque estamos con la carga de estar acompañando a la iglesia. Y mi esposa y yo, Carol y yo, estamos enfocados en darle el mayor seguimiento que podamos darle a la congregación, y pienso que todas las cosas que podemos sacar de esta temporada que estamos viviendo puede ser esa, la carga que tenemos de estar cerquita del pueblo que el Señor nos ha dado como iglesia. Y entonces hemos generado una serie de espacios durante la semana, a través de la radio, a través del Facebook Live, donde hemos estado acompañándoles. También tenemos espacios de devocional todos los días que dirige mi esposa, devocional bíblico a través de la aplicación YouVersion. Ella nos está enviando todas las lunes, dependiendo del plan que estemos haciendo, y entonces esa es una conexión que estamos teniendo a diario como iglesia. Estamos orando todos los días a las 9:45 de la noche, junto al pastor Rolando Soto a través de Frecuencia CCI, así que los invitamos a que cierren el día orando con nosotros. Tenemos el estudio bíblico los martes, tenemos la celebración general del sábado, y tenemos los diversos programas que hemos abierto durante la semana, que usted nada más esté conectadito a las redes nuestras de la Igle y de Frecuencia CCI. Les dejo una info importante acá de nuestra radio y ya regresamos. Frecuencia CCI, sonido con sentido. Frecuencia CCI es el Ministerio Radial del Centro Cristiano Internacional en Costa Rica, miembro de la red global CCI. Nuestra señal es transmitida a más de 80 países alrededor del mundo a través de la extensa red de Internet. Sintonízanos mediante nuestras aplicaciones oficiales, tanto en App Store como en Google Play, o mediante nuestra página web www.frecuenciacci.com. Además, puedes visitar nuestro perfil en las redes sociales de Facebook e Instagram buscando Frecuencia CCI. Forma parte de nuestra familia Frecuencia CCI y experimenta 24 horas al día de momentos de alabanza y adoración al Padre Celestial y de lo que Dios tiene que decirte a través de la música. Frecuencia CCI, un sonido con sentido, es el nombre de nuestra radio. Un gran abrazo a la distancia a toda la gente que nos está sintonizando, y un abrazo a los que ya están conectados a través del Facebook Live. Doña Socorro, muchas bendiciones. Don José, un abrazo fuerte, que nos está sintonizando y es miembro del equipo pastoral, es uno de los pastores de CCI Amor en Acción. Jorge, te extraño, amigo, un gran abrazo.
Mauro, en bendiciones para usted y su preciosa familia. Karen, un gran abrazo para usted y su hermosa familia también. Hoy nos reunimos para estudiar un poquito la palabra, pero desde el punto de vista de contestar algunas preguntas específicas. Vamos a estar contestando dudas que ustedes ya me han hecho llegar. Vamos a enfocarme en una prédica porque el tema es un poquito más específico y vamos a estar tomándonos los lunes para estar hablando sobre este espacio, sobre estos temas. Si ocupamos ampliar el espacio, lo haremos, hablaremos con la gente de nuestra radio, o si ocupamos trabajar el tema en series, lo haremos también. Lo que no quiero es que los temas se hagan muy largos, porque la idea es que los podamos circular de manera sencilla. Hoy tengo 3 preguntas que me hicieron llegar ustedes y vamos a entrar de una vez a la pregunta número 1. Hoy nos encontramos en el episodio número 2 de este programa. Y la primera pregunta que vamos a contestar esta tarde es: ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Esto es interesante porque la iglesia aún cree que el Antiguo Testamento fue dado para un tiempo y el Nuevo Testamento es dado para ahora. Hay una concepción errónea de que el Antiguo Testamento ya está obsoleto y que el Nuevo Testamento es lo que está vigente, por decirlo así. Además, recuerdo que esto no solo es entre los hermanos de la iglesia, sino hasta entre pastores. Recuerdo que hace unos años yo empecé a hacer una serie sobre Jonás que se me alargó como 2 o 3 meses en el libro de Jonás, y luego pasé al libro de Habacuc, que es uno de mis libros favoritos. Y después hice una serie que duramos casi año y medio en Génesis, y 2 amigos pastores me escribieron diciendo que si yo me había ido por el lado de mesiánico, que si yo estaba volviendo al antiguo pacto. Y yo les dije, ¿a qué se refieren? Si realmente era lo que estábamos necesitando como iglesia en ese momento. Estábamos aprendiendo de esos libros, claro, teniendo un buen balance sobre la buena noticia de Cristo. Y además es imposible predicar bien el Antiguo Testamento sin terminar en Jesús. O sea, el que enseña el Antiguo Testamento y no termina en Cristo lo está haciendo mal. Cristo aparece en todas las páginas de la Escritura y en todas las imágenes que vemos previas a la llegada de Cristo. Inclusive lo vemos a Él en persona antes de nacer. Así que encontramos señales y el rastro de Jesús en cada una de las páginas de la Escritura. Pero hay una concepción dentro de la iglesia de que el Antiguo Testamento es una cuestión vieja y el Nuevo Testamento es lo actual. Y eso está erróneo, eso es erróneo, eso es totalmente alejado de la verdad. Y entonces varias personas me han estado preguntando esto desde diferentes ángulos. ¿Cómo podemos hablar de salvación? Porque les está costando el tema. ¿Cómo se salvaba la gente antes de que llegara Jesús? Y entonces la he resumido, que eran como 5 o 6 preguntas que tenían que ver con lo mismo en esta pregunta sencilla. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Bueno, primero quiero hablar un poquitito de salvación. Entonces, aquí tengo, para los que nos están viendo a través de Facebook, tengo un texto básico que los voy a estar enseñando en pantalla, y a los que me están escuchando por la radio se los voy a ir leyendo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 9 nos dice lo siguiente, dice el apóstol Pablo: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es muy importante. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros, como hemos recibido salvación, ahora tenemos que ser embajadoras del nuevo mensaje de la reconciliación. O sea, tenemos que ser portadores de la buena noticia de la salvación. Entonces, por eso es importante que este tema esté constante en nuestra boca. Y cualquiera podría preguntar, entonces, ¿cómo encontramos salvación? Es muy sencillo, familia. En Hechos capítulo 16, 31, encontramos este pasaje que no puede ser más claro. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Este era el caso allá en la cárcel que se encontraban los apóstoles, y dijeron tú y tu casa, y eso lo podemos valorar en otro momento, porque también existe una concepción errónea de interpretar este pasaje. Pero ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, que es lo que me quiero centrar hoy. Pablo luego dice en Romanos capítulo 10
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces hoy quiero, antes de contestar la pregunta, hablar un poquitito de redención y de salvación. ¿Qué es lo más básico y cómo podemos entender este concepto de cómo encontramos salvación o cómo llega alguien a ser salvo? Quiero que usted sepa que la salvación no se acepta porque no se logra porque usted levanta la mano en un culto, ¿verdad? Eso pudo haber sido un evento que desencadena algún otro transformación en su vida. Pero el hecho de que hagamos la oración de fe no implica de que esa persona sea salva. De hecho, Jesús nunca hizo la oración de fe con nadie. Jesús nunca le dijo a nadie, repita esto después de mí, creo en Jesús. Nunca Jesús hizo una oración de fe de esa manera. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta nosotros ahorita? ¿Cómo podemos entender en alguna forma este concepto tan grande, ¿verdad?, de la salvación? Y irlo resumiendo a lo más básico, porque nos podemos confundir y complicar esto de una forma que no nos sirva. Primero ocupamos creer en Jesús. Y Pablo es directo, ¿verdad? Creer en Jesús y en la obra que Él hace. Segundo, tenemos que confesar. Tenemos que confesar desde nuestro corazón lo que somos y lo que necesitamos. Y necesitamos en este proceso de fe creer ciertas bases, que es lo que estoy hablando hoy. Creer en el corazón que Jesús fue resucitado. Es vital para reconocer salvación en una persona. Esto lo acabamos de leer en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No puede ser más claro este pasaje. Entonces arranquemos con el núcleo, sencillo, porque hoy lo que quiero es resumir esto de la forma más básica posible. Entendemos que Jesús llega a morir por nosotros. Usted necesita creer que Jesús murió por completo para entregar la vida por nosotros. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de que Jesús murió por nosotros, entonces necesitamos entender y reconocernos que somos pecadores. Debo creer que Jesús murió por mí y eso me da una concepción subsiguiente que es igual de importante. Creo que Jesús murió por mi pecado, pero creo que soy pecador, va incluida en esa ecuación. Porque si la persona no se cree pecadora, no hay nada que salvar. ¿Okay? Entonces, Dios que creó esta posibilidad de pecado en el mundo, en otro momento podemos hablar de eso, porque para que el Señor supiera que le amamos, tenía que existir la posibilidad de no amarle. Dios entonces establece una serie de expectativas que Él tiene con la humanidad. Dios espera que nosotros confiemos en Él, que le amemos y que vivamos para Él. Toda nuestra vida la entreguemos a Él. Entonces ocupamos creer que Él murió por nosotros, ocupamos saber y reconocer que somos pecadores, que en nosotros no está lo necesario para alcanzar salvación solos. También tenemos que creer algo que pocas veces hablamos en la iglesia. Ocupamos creer en la ira de Dios. Esto suena extraño en un tiempo donde todo el mundo quiere hablar solo del amor de Dios. Pero entender de que Dios es santo y que como nosotros no somos santos y hemos pecado, estamos bajo juicio, fuera de Cristo, ¿verdad? Nos ayuda a entender qué es lo que sucede en la obra redentora. Pero es algo que no se predica. Los pastores no quieren hablar de esto porque sienten que puede asustar a la gente. Pero Dios es santo y como Dios es santo, nosotros no podemos estar con Él porque nosotros no somos santos. Nosotros encontramos un proceso de santificación a través de la obra de Jesús, pero por sí solos nosotros no somos santos. Entonces estamos separados completamente de Él y la Biblia le llama a este concepto, a una de las facetas de este concepto, la ira de Dios, un Dios enojado por el pecado. Y esto lo encontramos en toda la Escritura. Pero como Dios es tan bueno y es tan lleno de gracia, Él soluciona el problema. Él soluciona este problema de la separación, entregándose a sí mismo a través
de Jesús. El Salmo 49 nos habla, es el versículo 7, por cierto, el Salmo 49 nos dice que ningún hombre podrá pagar el rescate por otro, pero adelantito en ese Salmo, en el 14 y 15, dice, pero Dios paga por esa redención. Entonces ocupamos reconocer que somos salvos por la obra de Cristo, por su vida. ¿A qué me refiero con su vida? Su vida perfecta, su vida sin mancha, su vida sin tachón alguno, entregada en sacrificio, en un acto de sustitución, donde yo tenía que estar por mi pecado, donde usted tenía que estar por su pecado. Cristo tomó ese lugar. Y cuando creemos en eso, hallamos salvación, encontramos salvación. Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo se salvaba la gente que estaba en el Antiguo Testamento? Y esto puede ser que venga cuando las personas no entienden bien el Evangelio. Yo les cuento a mi iglesia, a Amor en Acción, que nunca se me olvida, en un retiro de pastores del área en la que yo estoy, una reunión, no era un retiro, era como una reunión de fraternidad de pastores, sabíamos que tal vez unos 60 pastores. Llegó un hermano muy famoso de Estados Unidos y nos dio una hoja, traía 2 preguntas. Y la primera pregunta era, defina qué es evangelio. Y hermano, hay que ver a los pastores retorciéndose, explicando qué es evangelio. Entonces, a veces no entendemos cosas sencillas que dejamos atrás porque creemos de que ya las conocemos y se convierten en, si las tenemos buenas, se convierten en un buen cimiento donde podemos construir. Pero hay gente que no tiene bien este cimiento y es por ello que estamos abriendo este espacio los lunes. Evangelio, la forma más fácil de explicar evangelio es que Dios estaba completo en el cielo, totalmente completo. No le hacía a él falta nada. A veces con las canciones que cantamos decimos cosas que no son correctas. Dios no estaba triste en el cielo, no, Dios está completo. Él en la Trinidad tiene completamiento a más no poder. Él está pleno, pero decide hacer a la humanidad y hacer la creación, todo para su gloria. Es más, esto es tan interesante que si nosotros viéramos ahorita la creación todavía sigue. Y eso lo dicen los científicos hasta que no conocen a Cristo. La creación sigue expandiéndose, el universo sigue creciendo. ¿Por qué? Porque eso proclama la grandeza de nuestro Dios. Eso proclama el tamaño del Dios que tenemos. Pero entonces Dios llega y crea, hace por gracia y para su gloria. Y entonces la humanidad se revela. Y la buena noticia, el Evangelio, es que Jesús deja la majestad del cielo, como nos lo explica Pablo en Filipenses, viene a la tierra. Deja todo lo que tiene en el cielo, viene a la tierra. Vive como un bebé, viene como un bebé. Es más, vive una vida humilde. A los 30 años empieza su ministerio. 3 años después es puesto con falsos testigos y con un equipo totalmente corrupto de liderazgo religioso en ese momento. Lo ejecutan, lo llevan a la cruz. Él muere ahí, entrega su vida, es puesto en una tumba. 3 días después resucita por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y hoy vive y reina sobre toda la historia. La buena noticia es que el problema que había de unidad de la humanidad con Dios, la incapacidad que tenía la humanidad de llegar a Dios, ha sido solucionada por el único que podía solucionarla, por Dios. Y Dios provee la solución a través de sus hijos, de su Hijo, para sus hijos. El Señor provee la salida a través de su Hijo unigénito Jesús para sus hijos, que Pablo lo acomoda como que si fuéramos hijos adoptivos. Hay que entender esto de una manera correcta, iglesia, porque la Biblia no es una lista de cosas que yo hago para ver cómo enamoro a Dios, para ver cómo hago que Dios me acepte. No. La Biblia nos detalla una revelación de Dios con la humanidad en gracia. Y desde el inicio Dios lo que quiere es una relación con sus hijos e hijas. Esta relación desde el inicio es basada en la fe, en una confianza plena que Dios es Padre. En el Edén todo era perfecto, y lo que el Señor lo que quería demostrar ahí es que recuerden de que todo lo que yo doy es bueno, todo lo que yo proveo es bueno. Pero si usted no quiere,
usted puede escoger apartarse de mí en ese momento. Y entra en juego otro personaje que es el enemigo, que llega y empieza a mentir, empieza a disfrazarse, empieza a confundir con mentira, empieza a agarrar media verdad y empieza a hacer un desorden en medio de este momento donde se vive algún tipo de perfección. Imagínate que la humanidad caminaba con Jesús, con Dios, caminaba con Dios. Entonces, Dios nos crea con una intención clara de que habitemos en Él, de que lo disfrutemos, y Dios definitivamente no fuerza a nadie a amarlo. Entonces, la pregunta que me hacen es, ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Porque existe la falsa idea de que el Antiguo Testamento es una cuestión y el Nuevo Testamento es otra. Y también la duda que existe de que cómo podría ser alguien salvo si Jesús no había venido en ese momento. Bueno, la respuesta es muy sencilla, familia. La gente se salvaba en el Antiguo Testamento y se salva ahora únicamente de la misma forma, en gracia y por fe. Gracia es recibir un regalo inmerecido que no podemos pagar. Gracia es recibir un regalo que no merecemos y que inclusive ni pedimos. Es un regalo de Dios entregado a la humanidad simplemente por el carácter de Dios. Una vez que la humanidad fue separada de Dios, no hay forma en la que ella por sí sola regrese a Dios. Entonces tiene que ser Dios el que provee ese retorno a la cercanía en Él. Es más, recuerden, iglesia, cuando Adán y Eva fallan y caen en capítulo 3 de Génesis, cuando se encuentran y se ven desnudos, lo primero que hacen es esconderse. Corren a esconderse detrás de los arbustos, podríamos decir. Ven su desnudez, ven la falta que tienen, que no hay en ellos capacidad, y lo que hacen es esconderse. Pero es interesante que el pasaje es tan detallado, y por eso la Biblia es totalmente inspirada por Dios, que nos dice que el hombre trató de taparse, y tomaron hojas y tejieron una ropa ahí con hojas. Trataron de cubrir su desnudez. Y es en ese momento donde Dios provee para tapar la desnudez del hombre y de la mujer. Pero Dios provee a través de un sacrificio. Él hace el primer sacrificio. La Biblia no nos dice qué animalito fue. Yo sospecho que tuvo que haber sido un cordero por la forma en la que avanza el recuento bíblico. Pero Dios sacrifica un animalito para crear la vestimenta de piel que necesitaba el hombre y la mujer en ese momento. ¿A qué se refiere este pasaje? Las obras de los hombres son incapaces de cubrir, son insuficientes para cubrir la falta del hombre. Más adelante la Biblia nos va a decir que la vida está en la sangre, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El primero que hace el sacrificio es Dios mismo para cubrir la desnudez del hombre y de la mujer. Encontramos, por decirlo así, cobertura únicamente a través del sacrificio, a través de la provisión que Dios crea, a través de la provisión que Dios da. Y vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo y hoy en día que cada vez que el pueblo de Dios se mueve sin fe, camina hacia la muerte. Vaya conmigo un momentito a Génesis capítulo 15, aquí tengo el pasaje para usted. Génesis capítulo 15, versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Está hablando de Abraham. ¿Cómo fueron salvos los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento? Fueron salvos a través de la fe, a través de la confianza que ponían en Dios. Ellos tenían que poner su fe en Jehová. Vea lo que dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde el principio vemos a Dios creando, y todo lo que hace lo hace bueno, pero avanzando unas cuantas páginas en la Biblia, encontramos que la humanidad se rebela. Y entonces cuando uno enseña a niños, yo les he contado que yo fui pastor de niños antes de ser pastor de jóvenes, y después trabajé con jóvenes.
Y entonces cuando uno trabaja con niños, la gente, los chiquitos hacen las preguntas correctas y las preguntas buenas en el momento correcto. Entonces varios chiquitos me decían, es que qué bárbaro Adán, qué bárbaro Eva. No, aquí la pregunta no es cómo fallaron ellos, es que hubiéramos estado nosotros ahí e igual hubiésemos fallado. Pero Dios ve a la humanidad darle la espalda y provee desde el inicio una promesa de solución. Y eso es lo que les acabo de leer con el protoevangelio de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se podía ser salvo? Cuando alguien confiaba en la buena noticia de que venía un libertador. Y eso lo vamos a ver a través de todo el recuento bíblico. Los hombres que pusieron su confianza en el Señor siempre estaban esperando la venida de aquel ungido que iba a solucionar el problema de separación de Dios. Cuando vemos a Jesús anunciado en el Nuevo Testamento por profetas, lo vemos con un viejito que lo anuncia, que da una palabra profética de él, lo más linda, en el templo cuando fueron a presentarlo. Luego vemos a Juan el Bautista diciendo en primera de Juan 1:29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, Dios en su gracia había dado una imagen que anticipaba esta llegada. Una imagen que anticipaba el sacrificio final. Y eso era un gran sistema que se llamaba el sistema sacrificial. De sacerdotes, de entregar sacrificio en fechas específicas con orden específico. Pero no es que ellos eran salvos por llevar una cabrita. Era porque se ponía la fe en Jehová. Vea lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 1. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Estamos hablando de Abraham. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, o sea, por lo que él hacía, habría tenido de qué jactarse. O sea, podría haber rajado, haber dicho, yo logré ser salvo por lo que hice, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó a Abraham y esto le fue tomado como justicia. ¿Cómo fue salvo Abraham? Abraham fue salvo por la gracia de Dios y por la fe que él puso en Dios. Pablo lo habla de nuevo en Gálatas. Yo estoy preparando una serie en la carta de Gálatas para la iglesia que vamos a estar viendo los días martes. Les había hablado de que íbamos a entrarle a Romanos, pero vamos a empezar con Gálatas, que es más cortito. Ahí lo dejo para que se vea el tamaño bien a la gente que está viéndonos en Facebook. Gálatas 3, capítulo 10. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ojo aquí, todo el que no cumple toda la ley, la falla. Hay que cumplirla por completo. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado, dice Pablo, delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Esta es una cita, uno de los pasajes más citados del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, y hace referencia a Habacuc. Entonces, de principio a fin, este libro es sobre la santidad de Dios, sobre la bondad de Dios, sobre la provisión de Dios. La gente que caminó con Dios, pero no tuvo fe, pecaron y vino la maldición. Dios en gracia provee solución para esta maldición. Nosotros en algún tiempo anduvimos alejados del propósito de Dios, pero Dios en gracia provee la solución para entregarnos a nosotros salvación. La gente cree que el Antiguo Testamento quedó como relegado para el pasado y ahora vivimos en el Nuevo. Pero Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido a anular la ley de los profetas o los profetas. No he venido a anularlos, dice Jesús, sino a darles cumplimiento. Así que Jesús se convierte en el sacrificio perfecto. Jesús se convierte en el único y verdadero Cordero sin mancha. Entonces, en el Antiguo Testamento había que tener fe en el sacrificio que venía. Pero ahora nosotros tenemos que tener fe en el sacrificio que ya ha sido provisto. En todo tiempo la humanidad se ha salvado de la misma manera,
por gracia y por fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice lo siguiente: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. Nadie va a poder decir yo me salvé o hice tal cosa para ser salvo, sino que es el regalo de Dios, dice la NBI, no por obras, para que nadie se jacte. Ya se me dio el tiempo, como les he dicho, estoy aprendiendo apenas a acomodar el tiempo en estos espacios que estamos generando. Hoy tenía pensado contestar 3 preguntas, pero no, me dio tiempo apenas para una, pero doy gracias a Dios por los que están en sintonía. Un gran abrazo a todos los que están conectados ahí en el Facebook y también los que están pegados en Frecuencia CCI. Aquí veo en el chat de nosotros que hay gente en sintonía. Mi pastor Rolando Soto, un gran abrazo. El director de la radio, Andrés Aguilar, un gran abrazo, gracias por todo lo que estás haciendo. Carol Soto, Dios te bendiga montones. La pastora Rocío, Viviana Soto, Midei, Jessy, un gran abrazo. Vero, qué bendición que estés conectada. Y César, saludos cordiales para vos también. Gracias por estar con nosotros. Voy a hacer un pequeño resumen sobre lo que hemos estado hablando esta tarde. La pregunta es: ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? La gente se salvaba igual que nos salvamos ahora, por gracia de Dios a través de la fe. Un regalo que Dios permite. No hay forma en la que usted y yo podemos hacer puente para llegar a Dios. No hay nada en nosotros que nos haga súper hermosos o súper valorables ante la mirada de Dios. No, Él en su gracia nos va a extender ese amor, claro, pero no es porque lo merecemos. Entonces, ¿cómo somos salvos? Por gracia. ¿Cómo fue salvo Abraham? Por gracia de Dios. Dios lo escogió. Es más, Abraham estaba metido en la cueva más grande de dioses falsos, estaba metido en una ciudad totalmente pagana, miembro de una familia totalmente pagana, y Dios lo llama y hace una nación de él. Los judíos no existían. Llama a un caldeo de la nada, por gracia lo llama. Le da una promesa y le dice empiece a caminar, y Abraham en fe sigue esa promesa. ¿Cómo era salva la gente en el Antiguo Testamento? Por gracia y por fe. ¿Cómo somos salvos nosotros en este tiempo después de la cruz? Por gracia y por fe. Ellos tenían que poner la fe en algo que venía, en una promesa, y lo vemos en todos los profetas, y lo vemos en los salmos, lo vemos escrito David lo escribe un montón de veces, lo vemos en los libros históricos, donde se está previendo que viene un redentor, viene el ungido, viene el santo, viene en algunos momentos Isaías lo cubre de un montón de características dolorosas y difíciles, pero viene ese que va a poder hacer camino hacia Dios. Antes de la cruz había que poner la fe en aquello que venía, pero usted y yo estamos ubicados después de la cruz. Tenemos que poner la fe en algo que ya sucedió. Dios hace 2000 años dio la provisión del cordero sin mancha. Todos los demás miles y al rato millones de corderitos que fueron sacrificados eran simples fotos, sombras de algo que iba a ser perfecto y se iba a cumplir de manera exacta en la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que hoy quiero invitarlo a que usted hoy ponga su fe en Jesús. Hoy quiero invitarla a que en este espacio usted me acompañe en un tiempito de oración. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios porque, hermanos, yo no soy teólogo. Yo tengo un pastor teólogo, gracias a Dios. Yo no soy teólogo, pero yo he aprendido que toda pregunta tiene respuesta en la palabra. Toda pregunta, toda pregunta. Y esa es la razón por la cual nos reunimos los lunes en la tarde, media hora, para aprender de su palabra. Pero hermano, para aprender, para que nos transforme. Yo fui criado por un teólogo y estuve cercano a gente muy inteligente que sabía todo, pero no vivía nada. Sabían todo, pero no conocían realmente al Dios que supuestamente sabían entender, creían entender. Así que nos enfrentamos a la Biblia, nos acercamos a la Biblia para encontrar transformación, para encontrar guía, para encontrar fuerzas que nos ayuden en el desierto. Así que ¿cómo somos salvos? Por gracia y por fe. ¿Cómo se salvaba la gente antes? Por gracia
y por fe. Y hoy, mi amigo, mi amiga, usted puede ser salvo a través de este sencillito video que estoy haciendo yo en mi casa. Lo único que usted tiene que hacer es poner su fe en Jesús. Yo no sé qué hizo usted en el pasado. Yo no sé qué estaba pensando usted ahora en la tarde o qué hizo la semana pasada. No me interesa. Pero Dios le interesa su corazón hoy, en este momento. Y la palabra de Dios nos enseñó esta tarde lo siguiente: el que cree en Jehová es salvo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Romanos nos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. No hay tema más importante que este. Todos los temas que incluyen a Jesús son el tema. Jesús te ama enormemente y quiere tener una relación con usted. Quiere ser su amigo. Hoy es una gran oportunidad para refrescar nuestra amistad con Él, refrescar nuestra necesidad de Él, porque no vamos a estar contestando preguntas aquí para que su cabeza se haga más grande y usted sea más inteligente. Vamos a contestar preguntas todos los lunes para que nuestro corazón se transforme y cada vez seamos más pequeños y cada vez sepamos caer de rodillas delante de un Dios enorme que extiende gracia para un pecador que no lo merece, como soy yo. ¿Cómo somos salvos? Por la inmensa gracia de un Dios perfecto, que nosotros echamos a perder el plan, pero Él creó una solución a través de Cristo en gracia. Solo Él lo podía solucionar. Solo Él lo podía solucionar. Así que permítame orar por usted. Yo quiero invitarlo, si usted va a hacer la oración de fe a través de este video, o va a hacer la oración de fe ahorita porque me está escuchando a través de nuestra radio Frecuencia CCI, yo quiero pedirle que por favor haga esta oración de manera audible, que sus cuerdas vocales vibren y generen sonido. Y es una oración muy sencilla. Repita después de mí, por favor. Señor Jesús, hoy confieso con mi boca que eres Señor. Hoy creo en mi corazón que usted venció a la muerte y la tumba está vacía. Hoy te pido que me salves. Hoy te pido que me des vida. Señor Jesús, párese frente a mi vida, que puede ser una tumba hoy. Señor Jesús, grite mi nombre y deme vida. Te necesito, Jesús. Te doy gracias por tu gracia. Te doy gracias por tu amor. Gracias porque soy adoptado a tu familia. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga. Hoy solo pudimos contestar una pregunta, pero no tenemos prisa. Queremos que el Señor nos encuentre en la palabra, así que tenemos todos los días que Jesús quiera darnos para estar creciendo en la palabra. Vamos a estar hablando sobre las siguientes preguntas en las próximas semanas. Que Dios les bendiga montones. Hágame llegar sus dudas a través del chat, mándenmelo a mi chat personal, o puede enviármela por mi Facebook, puede enviarle al Facebook de mi esposa, puede enviarla al Facebook de la iglesia, y vamos a estar contestando todas las preguntas a la mayor brevedad posible. Un gran abrazo, muchas bendiciones, nos vemos pronto, chao.